¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, en una semana donde empezaron a conocerse algunos aspectos de esta banda criminal que atentó contra Cristina Fernández de Kirchner, que tornan este atentado, además de ciertamente inquietante, con dimensiones aún desconocidas. Repasemos muy brevemente lo que pasó en las últimas 48 horas con un hecho absolutamente sintomático que tiene que ver con lo que habían planeado Brenda Uliarte y Fernando Sabac Montiel a propósito del alquiler de un departamento enfrente al de Cristina Fernández de Kirchner para tener control sobre los movimientos de la vicepresidenta. Esto generó una pregunta en los investigadores inmediata y bastante obvia, que es con qué plata dos personas que presuntamente vivían, o por lo que se pudo recoger de los allanamientos de la justicia, efectivamente vivían en un universo de marginalidad, especulaban con la posibilidad de rentar un departamento en uno de los barrios, ya no es el más caro, pero uno de los barrios más caros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la ciudad más rica y más cara de la Argentina. Esto genera inmediatamente dos hipótesis. La primera, que evidentemente estábamos ante un grupo de gente que no tenía la más mínima noción de los criterios mínimos necesarios para llevar un acto de esta naturaleza. Bueno, si miramos para atrás y vemos que este grupo de gente se acercó a centímetros de la cara de la vicepresidenta y le gatilló con un arma de fuego cargada, y obviamos que Sabac Montiel, el perpetrador, felizmente falló el uso de ese arma de fuego, de esa versa, tenemos que pensar que especulaban con la idea de que alguien podía financiarle, que podían acercarle ese dinero. Por eso la justicia pide el levantamiento del secreto bancario. ¿Para qué? Para ver si había habido algún aporte significativo. Y empieza a haber otro tipo de sospechas sobre otras figuras que orbitan a Uliarte, a Sabac Montiel, a Agustina Díaz, que hace meses venía insistiéndole a Brenda Uliarte para que cometa el crimen y la aconsejaba de cómo podía hacer para descartar el teléfono y otros elementos de huida, otros elementos de escape. Y el caso de Carrizo. Lo que no se sabe hasta ahora, y te lo vamos a contar hoy, es por qué lo detuvieron a Carrizo. Carrizo, el que es indicado como el jefe de la banda, pero que ese lugar está disputado también, según los investigadores, en función del teléfono o de los teléfonos, con Brenda Uliarte. Aparentemente Carrizo, en las conversaciones que recogió la justicia, reconoce autoría o reconoce conocimiento en lo que iba a ocurrir. Y tiene una serie de preocupaciones luego de perpetrado el hecho o, si usted quiere, luego de no perpetrado el hecho. Ese es el motivo por el cual termina detenido Carrizo. Ahora, lo que también se empieza a ver y lo que se empieza a especular es que obviamente no termina en Carrizo. Que si arrancó por Sabac Montiel, siguió por Brenda Uliarte, siguió por Agustina Díaz y ahora está en Carrizo, faltan todavía varios episodios para saber hasta dónde llega la organización, porque ya a esta altura es una organización disfuncional, elemental, rupestre, pero organización al fin, que quiso terminar con la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Ya se ha dicho mucho sobre Jimena Tesanos Pinto, la vecina de la vicepresidenta. Acá hay una serie de entrecruzamientos o un entramado que a veces se confunde sobre quienes perpetraron el hecho
y las vinculaciones con el Grupo Revolución Federal, y ese Grupo Revolución Federal, el vínculo con la vecina de Cristina Fernández de Kirchner. Se habló de Gladys Seguí, la abogada que vive hace más o menos la misma cantidad de tiempo que comenzaron los escraches de estos grupos en la casa de Jimena de Tesanos Pinto, abogada de Gastón Guerra, el hombre que se saca una foto desde el departamento de Tesanos Pinto, el que agrede a Lautaro Maslin y el que agrede al auto de Sergio Massa. Hasta hay una serie de entramados de conexiones desde el punto de vista de la vinculación. Ahora, escuchemos a la vecina de Cristina Kirchner, a Jimena de Tesanos Pinto, cuando empiezan a preguntarle, hoy no está en análisis de la justicia citar a declarar a la vecina de Cristina. Está ahí, como en observación. Pero hay algunas cuestiones que son las que quiero compartir con ustedes a continuación, que empiezan a llamarle la atención o que ya le llaman la atención, pero todavía no hay elementos para abordarlo o abordar estos hechos con más énfasis. Que le empieza a llamar la atención a la justicia, a los investigadores. Pero escuchen lo que decía Jimena de Tesanos Pinto en un reportaje en América ante las repreguntas de Javier Calvo. Fuente sos vos. ¿Podrían haberte escrito y vos estás segura que no le contestaste o podrías haberle contestado alguno y no lo recordás? Mirá, si en algún momento, mirá, con Gastón yo me escribo, así que eso lo pueden, si lo quieren saber, yo me he escrito. ¿Con yo a Sabaj Gastón Montiel? no me suena para nada haber hablado con él. ¿Con Uliarte, con la novia? Tampoco tengo yo presente de haber hablado con de ellos. Revolución Federal. Él estuvo en casa, que lo invitó Luján. Leo Sosa. Ese, Leonardo, ¿no es Leonardo? Ese es Leonardo. Leonardo. Ah, Leonardo. Sí. El mismo Leo. yo lo tenía como Leo. Bueno, Bien, ese que te claro. estoy diciendo. Revolución Federal, ¿sabés lo que es? Un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Hasta Tampoco son donde yo escrachadores. Que ellos se organicen para ir a manifestar y que hagan escraches. Estuvieron acá en la Puerta de América. Sí, Organizaron puede la ser. marcha de las Está bien, antorchas pero que mirá, tiraron yo contra quiero- la Casa mirá. Rosada. Espera. No, Yo no, tengo, digo, pero dar el ¿me contexto. dejas hablar? Sí, claro. Tengo la obligación de saber, porque pareciera que en el tono que vos me estás diciendo las cosas, porque hicieron tal cosa, hay noticias a las cuales presto atención y otras no. Pero Por los favor, dejaste no me entrar lo... a tu casa. No sé. ¿Y? Yo tengo cuidado a quién dejo entrar a mi casa. Bueno, Se ve que vos no. te felicito. Si a vos te parece que yo no, es un problema tuyo, es una No, opinión pero tuya. como decís que vos no Es tenés muy nada válida. que ver y no Sí, tenés no nada tengo para nada que ocultar. ver. No y tengo nada empezamos para a repasar ocultar. algunos nombres Lo que pasa de es que- gente Por que eso, a estás ver, tratando, te vos estás recibiste a tu haciendo casa. inferencias. Yo voy a hablar con uno solo a la vez. Es interesante porque la pregunta de Calvo es precisa, ¿no? Y a la vez elemental. Es, ¿a quién dejas entrar a tu casa? Porque Jimena de Tesanos Pinto dice, bueno, sí, vinieron a mi casa, pero yo no sabía, no veo todas las noticias. Dice, pero vos no sabés a quién dejás entrar a tu casa. Bueno, esta parte en la que Jimena de Tesanos Pinto empieza a hacer un radit televisivo, primero con un registro pop, ¿no? Bueno, la verdad que la liturgia no era, cito de memoria, ¿no? Era divertido, no había violencia, subían unos chicos, eran muy buenos mozos, y ya empieza a tornarse con cierta opacidad la participación pública, empieza a ser visto de una manera, repito, como en observación por los investigadores. Y en las últimas 24 horas, algún tipo de diferencia de criterios entre los investigadores y el juzgado, en tanto y en cuanto los primeros registran un nivel de estándar probatorio para las decisiones que quieren tomar más alto del que creen necesario. Primer llamado de atención, primera alerta de la relación entre los investigadores y el juzgado. Y una pregunta que yo dejo sobrevolando, que la voy a preguntar en la mesa en instantes nada más, es ¿qué pasó con el famoso teléfono? Que hay pases de factura entre las diferentes instancias de la cadena de custodia. No solamente qué pasó con ese teléfono, que ya lo sabemos, sino ¿ocurrió algo a partir de esto? ¿Hay algún pedido de informe? ¿Lo habrá? Bueno, algunos especulan que la querella se constituye en parte por este tipo de escarceos, por ahora anecdóticos, entre el juzgado y los investigadores.
Lo interesante de esto, entonces, y ya me voy a la mesa, es cuál es el final de este recorrido y cuáles son las preguntas pertinentes, las preguntas que se están haciendo quienes están al tanto de la causa. Algunas cuestiones que, repito, es tan complejo el entramado, o mejor dicho, es tan extraño el entramado y la concatenación de los hechos, que cuando le planteo las preguntas que se están haciendo son preguntas, no son preguntas retóricas ni preguntas con doble sentido. Por ejemplo, a alguno le llama especialmente la atención aquel famoso proyecto de ley, aquel famoso texto presentado por Gerardo Milman. No porque crean que Milman estuvo involucrado, sino porque efectivamente hubo cierta sorpresa de algo que todavía no estaba en evaluación, que era un ataque a la figura de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner. Así como otro episodio absolutamente particular que tuvo que ver con aquella entrevista que dieron Brenda Uliarte y su séquito, ella con un gorro y un tapado de piel muy identificable, en el que decían que tenían miedo y a pocas horas del ataque fallido perpetrado por Sabac Montiel, pusieron luz sobre sí mismos. Vaya uno a saber por qué. Una de las hipótesis, que de comprobarse faltaría mucho, o falta mucho, es si hubo alguien que les prometió algo a quienes perpetraron el ataque y después de este ataque fallido o de que el presunto plan no hubiera dado resultado, es decir, que Cristina Kirchner esté viva, desapareció y dejó de atender el teléfono. Y que es en función de esto que Uliarte y sus amigos aparecen públicamente, no voy a decir autoincriminándose, porque eso tiene un registro jurídico, que en este caso no aplica, pero llamando la atención sobre ellos mismos cuando la atención todavía no estaba. De esto